Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Bienvenidos a un nuevo video. Soy tu amiga Marlene Nayeli Cerda Ríos, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 22003299 de la licenciatura en Derecho. Actualmente me encuentro cursando la tercera etapa de mi especialización a través del módulo Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos, asesorada por el licenciado José Luis Gaona Esparza. Y el día de hoy, 4 de febrero del 2025, presentaré mi reto número 5, titulado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el cual se nos solicita analizar y exponer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resuelve el caso Radilla Pacheco versus México, por lo que les estaré brindando una pequeña exposición de los hechos, del proceso ante la comisión y el análisis de los razonamientos expresados por la Corte en torno al caso, así como su importancia y trascendencia en la evolución por la lucha de los derechos humanos. Bueno, sin más por agregar, dispongámonos a conocer de este caso que sin duda marcó una gran pauta entre la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país, México. Explicación de los hechos. En el caso Rosendo Radilla Pacheco es uno de los más emblemáticos en contra de la desaparición forzada en México y América Latina. Rosendo Radilla Pacheco, un líder social y campesino mexicano, fue víctima de desaparición forzada en 1974 a manos de los elementos del ejército mexicano. Tras su detención, nunca más se supo de su paradero. Sus familiares presentaron diversas denuncias ante las autoridades mexicanas, pero todas fueron archivadas sin que se lograra esclarecer el caso. Rosendo Radilla Pacheco era un conocido líder social en el estado de Guerrero, México. Debido a su activismo político y su defensa de los derechos de los campesinos, fue considerado una figura incómoda para el régimen autoritario de esa época. El 25 de agosto de 1974, Radilla Pacheco fue detenido por elementos del ejército mexicano en Atoyac de Álvarez, Guerrero. A partir de ese momento se perdió todo rastro de él. A pesar de las múltiples denuncias de sus familiares ante las autoridades, nunca se encontró su cuerpo ni se esclarecieron las circunstancias de su desaparición. Pero ¿cuál fue el proceso ante la comisión? El caso Rosendo Padilla Pacheco siguió un camino largo y complejo a través del sistema interamericano de derechos humanos, antes de llegar a la Corte Interamericana. A continuación, te detallo las principales etapas de este proceso. Presentación de la denuncia. Los familiares de Rosendo Radilla Pacheco, ante la falta de respuestas y justicia por parte de las autoridades mexicanas, decidieron buscar protección en el ámbito internacional. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Rosendo Radilla Pacheco siguió un largo camino y complejo. La admisibilidad de la denuncia. La comisión evaluó la denuncia presentada por los familiares de Radilla Pacheco, que cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos en el reglamento de la comisión. Investigación de la Comisión Interamericana. Recopilación de la información. La comisión recopiló información de diversas fuentes, como testimonios de familiares, documentos oficiales, reportes de organizaciones de la sociedad. La comisión realizó visitas a México para llevar a cabo entrevistas y recopilar dichas pruebas. La comisión también entabló un diálogo con el Estado mexicano para buscar una solución amistosa al caso. Una vez concluida dicha investigación, la Comisión Interamericana elaboró un informe de fondo en el que concluyó que el Estado mexicano era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y por la violación a diversos derechos de sus familiares. Presentación del caso ante la Corte Interamericana. Al no encontrar una solución amistosa con el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál fue el procedimiento? Revisémoslo. La etapa escrita. Se presentaron los alegatos escritos de las partes. En la audiencia pública se celebraron audiencias públicas en las partes donde expusieron sus argumentos ante los jueces de la Corte.
La sentencia. La Corte emitió una sentencia en la que condenó al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso Radilla Pacheco. El proceso de la Comisión Interamericana en el caso Radilla Pacheco fue largo y complejo, pero fundamental para lograr que se reconociera la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y para obtener justicia para sus familiares. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte estableció un precedente fundamental al reconocer la gravedad de este crimen, la responsabilidad del Estado y la necesidad de adoptar medidas efectivas para prevenir la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas. Número 1. Desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. La Corte reafirmó que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, un crimen de gravedad extrema que afecta a la comunidad internacional en su conjunto. Al tipificar la disposición forzada como crimen de lesa humanidad, la Corte destacó su carácter imprescriptible y la obligación de los estados de investigar y sancionar a los responsables sin importar el tiempo transcurrido. Hubo también responsabilidad estatal. La Corte determinó que el Estado mexicano era internacionalmente responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, al no haber realizado una investigación efectiva para determinar su paradero y sancionar a los responsables. La Corte destacó también la responsabilidad del Estado por los actos de sus agentes, incluso cuando estos actúen fuera de sus funciones oficiales o contraveniendo órdenes superiores. Violaciones de múltiples derechos. La Corte concluyó que además de la violación de derecho a la vida, a la integridad personal, la desaparición forzada de Radilla Pacheco implicó una violación de otros derechos, como derecho a la libertad personal, al ser detenido arbitrariamente y privado de su libertad, derecho a la seguridad personal al ser expuesto a riesgos para su vida e integridad física, derecho a la justicia al no poder acceder a una investigación efectiva y a una reparación integral, derecho a la verdad al no conocerse la verdad sobre lo que le sucedió, derechos de los familiares. Los familiares de Radilla Pacheco sufrieron graves daños psicológicos y morales como consecuencia de su desaparición. La obligación de investigar y sancionar es otro de los criterios de la Corte. Por ejemplo, la Corte enfatizó la obligación del Estado de llevar a cabo una investigación exhaustiva y efectiva para determinar la verdad sobre lo sucedido, identificar a los responsables y aplicarles las sanciones correspondientes. La Corte estableció que la investigación debe ser imparcial, independientemente y efectiva, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y prevenir la impunidad. Reparación integral. La Corte ordenó al Estado mexicano a otorgar una reparación integral a las víctimas, incluyendo medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición. Las medidas de reparación incluyeron, entre otras cosas, el reconocimiento público de la responsabilidad estatal, la búsqueda del cuerpo de Radilla Pacheco, la indemnización económica a los familiares y la adopción de medidas para prevenir nuevas desapariciones forzadas a la familia. Pero, ¿cuál es la importancia que tuvo el reconocimiento de la Corte para este caso? Veámoslo a continuación. El caso Radilla Pacheco versus México o Estados Unidos mexicanos es un caso emblemático en materia de derechos humanos en nuestro país, dado su importancia, ya que la importancia radica en que fue la primera sentencia en contra del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos. En el caso Radilla Pacheco también es considerado un hito en la jurisprudencia interamericana, ya que la Corte estableció importantes precedentes en la materia de desaparición forzada, derecho a la verdad, a la justicia y reparación. Además, el rechazo de las excepciones preliminares por parte de la Corte reafirmó la importancia del sistema interamericano, para la protección de los derechos humanos en la región. Su trascendencia radica en haber contribuido a visibilizar el problema de la desaparición forzada, a fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos y a brindar justicia a las víctimas de este grave crimen. Bueno, hasta aquí concluyo mi reto, esperando hayan sido aclaradas todas sus dudas en relación a la sentencia caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos mexicanos o México. Como
marcó una pauta súper importante para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país. Por mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.